Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tomase un poco. Dejamos la lectura ahí, hermanos. Aleluya. ¿Puede, hermano, tomar asiento? Gracias. Aleluya. Hemos venido estudiando, hermanos, el Evangelio según San Juan, y hemos llegado a la parte donde Dios, hermano, nos revela, ¿verdad?, esta vez de esta escritura, cómo el Señor hizo uno de los milagros, hermano, más fantásticos que podemos nosotros, hermano, mirar en las escrituras. Y es la alimentación de... normalmente, hermano, nosotros reconocemos, ¿no?, 5,000 personas, que es lo que la escritura nos dice. Pero normalmente, hermano, creo que contaban en aquellos entonces solo los hombres. Así que lo más probable es que habían niños y mujeres. Así es que, como lo decíamos la semana pasada, eran más de 5,000 personas las que habían allí en ese lugar. Así es que, o los que habían seguido al Señor Jesús. Después de la plática que había tenido el Señor con los fariseos, se recuerda, donde los fariseos, hermano, a pesar de las evidencias que el Señor había dejado, hermano, para que ellos pudieran comprobar de que era el Mesías, ellos todavía, hermano, no creían. Y estaban, hermano, como siempre queriendo saber y averiguar qué es lo que ellos, hermano, querían averiguar por la propia boca del Señor, que asegurase que Él era el Cristo. Y es por eso de que, hermanos, ellos, a pesar de la gloria divina y de la manera única y poderosa que el Señor mostró, hermano, que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, ellos aún todavía no podían creer en Él. Y entonces el mismo Señor, ¿verdad?, usó, hermano, la misma escritura que se hablaba de Él para asegurar, hermano, de asegurarse, hermano, de lo que Él era en frente de los fariseos. Pero aún así ellos, hermano, no querían creer en Él. Y por eso es de que encontramos en la escritura, hermano, palabras como ¿hasta cuándo nos dirás si eres el Cristo? Dínoslo abiertamente. Jesús les respondió esa vez, hermano, cuando ellos decían estas palabras: os los he dicho, y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. También el Señor respondió: Corazín, Betsaida y Capernaum, porque a pesar de los numerosos milagros que había realizado en esas ciudades, se negaban, hermanos, a creer en el Señor. ¿Sí? Eso lo mirábamos, hermano, anteriormente. Y por eso es de que el Señor, hermano, a estas ciudades, hermano, les habló y les pidió, ¿verdad? Bueno, les dijo de que Sodoma y Gomorra se levantaría en contra de ellas.
porque ellos no creían o no habían creído en el Señor. A pesar, hermano, de que el Señor había hecho tantos milagros allí, no habían creído. Bueno, el tiempo se llegó, hermano, donde el Señor tenía que salir de Jerusalén. Y hemos llegado al punto donde el Señor sale de Jerusalén y se dirige, hermano, hacia el mar de Galilea, a la zona esa donde se le conocía como Tiberías. Ahora, estando allí, hermanos, hablábamos la semana pasada de que el Señor, hermano, se subió a una lomita, un monte, como lo explicábamos la semana pasada, parecido a los que hay en esta área. Entonces, y lo más probable, hermano, es de que al estar allí, pues logró ver la cantidad o la numerosa, hermano, el numeroso grupo de personas que le seguía hasta ese momento. Entonces encontramos allí el momento en donde el Señor, hermano, mira la necesidad que hay. Hablábamos la semana pasada acerca de que estas personas, hermano, que habían seguido al Señor, habían recibido ¿el qué? Bueno, le voy a volver a preguntar. ¿Qué es lo que había provocado en estas personas, hermano, el creer y el seguir al Señor? Los milagros que Él había hecho para ellos había provocado, hermano, de que ellos le siguiesen, de que ellos creyesen en Él. Lo hemos dicho, hermano, anteriormente, y es de que los fariseos, a pesar de ver, hermano, la autoridad con la que el Señor hablaba la palabra, la autoridad con que Él hacía las cosas, los numerosos milagros que Él hizo, hermano, estas personas, hermano, no pudieron creer. Había personas, hermano, que aún después de haber recibido algún milagro del Señor, no habían podido creer en el Señor. Pero estas personas, hermano, que le seguían, estas personas, hermano, habían captado la verdad, hermano, de la unión que había entre el Padre y el Hijo. Amén. Habían captado, hermano, esa verdad, esa unión. Como cuando el Señor les dijo allá en San Juan 14:11, le dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. San Juan 14:11. Oiga, el Señor, hermano, les pedía, hermano, casi les rogaba, hermano, que le creyeran. Les rogaba, hermano, prácticamente que le creyesen de que Él era el Cristo. Les rogase, hermano, a estas personas, hermano, para que pudiesen creer de que Él era el Cristo. Ahora este grupo de personas, hermano, dice así el verso 2: y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Fíjense, dice, porque veían, porque miraban, hermano, las señales que el Señor mismo había hecho en algunas personas. ¿Qué quiere decir, hermano, esa parte? Que habían personas, hermanos, que ni siquiera habían recibido algo de parte del Señor. No habían recibido un milagro de parte del Señor, pero habían visto cómo el Señor había hecho milagros en otras personas, y eso había provocado en ellos, hermanos, creer en el Señor. Eso había provocado no solamente creer en el Señor, sino que había provocado el que lo siguiese. Yo sé que muchos de nosotros decimos: lo seguían porque les daba de comer. Momento, todavía no les había dado de comer. Todavía no. En el versículo 3, hermano, dice así: entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Le decía la semana pasada, hermano, no es que fuese un gran monte con sus discípulos, sino que era un montecito, una colinita de esas que, como las que miramos aquí en este lugar, que usted puede subirse fácilmente y le permite estar en alto, y sobre todo, ¿verdad?, estar sobre un grupo de personas que, digamos, que usted necesitase hablar. Entonces igual, y dice que se subieron también sus discípulos con él, y estando allí, llegamos al verso 4, dice que, oiga, quiero que veamos esta parte.
Y lo hablábamos la semana pasada. Nomás estoy, hermano, como trayendo a memoria esta parte. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Fíjense que cuando el apóstol Juan hace este énfasis en de que estaba cerca la Pascua, en de que la fiesta de los judíos, hermano, fíjense, ¿cómo lo dice? Estaba cerca la Pascua. La Pascua, hermano, ¿qué era lo que se hacía cuando la Pascua? La expiación, hermano, de los pecados del pueblo. Es decir, mataban, hermano, cordero para expiar, hermano, el pecado del pueblo. Ahora, fíjense que el apóstol no se queda solamente con decir estaba cerca la Pascua. Era algo que el Señor había ordenado, recuerden, en la ley. Pero le hace énfasis y dice la fiesta de los judíos. Quiero que note esa parte, hermano, porque al parecer, hermano, Juan estaba dando a conocer de que era una de las fiestas que le daba importancia el grupo de los sacerdotes estos judíos, de los fariseos. Ellos le daban tanta importancia a esta fiesta, hermano, que prácticamente obligaban a todas las personas a que asistiesen a esa fiesta a la ciudad de Jerusalén. Esa era la causa por la cual, hermano, la samaritana decía, es que ustedes dicen que solo en Jerusalén podemos adorar a Dios. ¿Ya? O sea, ellos daban énfasis en esto, hermano, los fariseos daban énfasis en esto. Y por eso de que al apóstol Juan hace énfasis, dice, la fiesta de los judíos. En realidad no era una fiesta de los judíos, sino que era una fiesta que Dios había mandado para que se celebrase, hermano. Era una fiesta que Dios había, hermano, establecido para Él, más que todo. Pero ahora, hermano, se daba el énfasis, y lo da el apóstol Juan acá, y dice, la fiesta de los judíos. Así es que me llama la atención, ¿verdad?, la manera en cómo Él lo hace. Para recalcar, hermano, la importancia que tenía para muchos judíos en ese tiempo. Yo le decía esto la semana pasada. ¿Cómo o qué es lo que habrá pasado, hermano, cuando faltaba esta cantidad de personas en la fiesta? Esta fue una de las razones y una de las causas por las cuales, hermano, los judíos, los fariseos de aquel entonces, hermano, recriminaban más al Señor. Pero luego venimos, hermano, en el verso 5, dice que cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Se recuerda, hermano, cuando estudiábamos a Felipe, el apóstol? ¿Ah? ¿Cuántos se acuerdan qué es lo que hacía Felipe? Mensajero. ¿Ah? ¿Era el mensajero? Ya se les olvidó, hermano. Felipe era, hermano, un hombre muy analítico. Un hombre que pensaba las cosas. Cuando se las decían, miraba las cosas, las analizaba. O cuando le decían alguna cosa a él, hermano, no solamente se le pedía, sino que él primero analizaba las cosas, como quien dice, ¿cómo me sale mejor hacer esto? Cuando el Señor Jesús le dice a Felipe estas palabras, Felipe le dice al Señor, note esto, quiero que note esto. ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? ¿Cuántos saben que el Señor conoce bien nuestros corazones y nuestros pensamientos?
Antes de que salga alguna palabra en nuestra boca, hermano, el Señor ya la conoce, ¿sí o no? Entonces, sucede, hermano, de que Felipe era tan analítico, hermano, que lo más probable es que hasta esa altura ya Felipe había hecho números de cuánto se necesitaba para poder, hermano, alimentar a estas personas. Felipe ya había, hermano, había hecho una ecuación, había hecho un cálculo, como dice mi hermano, había hecho un algoritmo ya para poder resolver, hermano, este problema, esta situación. Y él ha de haber dicho, bueno, ni con todo lo que hemos recolectado de ofrendas vamos a poder alimentar a estas personas. Ni con todo lo que andamos en la bolsa que carga Judas vamos a poder alimentar a estas personas. Ese era Felipe, analítico. Él ya lo había pensado. Le aseguro que ninguno de los demás se había puesto a pensar en esto, pero Felipe sí ya se había puesto a pensar en cómo se haría para alimentar a tanta gente que venía tras ellos. Y no halló manera. Esa fue la causa por la cual el Señor se dirigió a Felipe y le dijo, Felipe, ¿de dónde compraremos para que estos coman? Ya Felipe tenía la respuesta. Tenía la respuesta a lo que el Señor le estaba preguntando, porque él ya había analizado esta situación, hermano. Felipe era un hombre, hermano, de un corazón recto y de fe. Ya que cuando el Señor le dijo, sígueme, él lo siguió sin dudar, ¿se recuerda? ¿Se recuerda cuando el Señor llamó a Felipe? ¿No? Elías se acuerda. El Señor le dijo, sígueme, y él lo siguió sin dudar. Felipe. Ahora, a pesar de eso, hermano, él mostró una fe débil de vez en cuando, como cualquiera de nosotros. Como cualquiera de nosotros, él mostró una fe débil. Y ese momento lo miramos acá en esta porción que estamos leyendo. Verso siguiente, verso 6. Dice, pero esto decía para probarle, oiga, porque él sabía lo que había de hacer. Quiero que vea este versículo. Dice, pero esto decía para probarle. ¿Para probar a quién? ¿A quién? A Felipe. Para probarle, dice, ¿a quién? A Felipe. Porque él sabía lo que había de hacer. No se está refiriendo de Felipe. Acá cuando dice él, se está refiriendo a él mismo, es decir, a Jesús. O sea, el apóstol Juan se refiere a Jesús cuando dice, porque él sabía lo que había de hacer. Es decir, porque Jesús sabía lo que había de hacer. Entonces, cuando le preguntó a Felipe fue por la simple y sencilla razón de que Felipe, hermano, ya había hecho un cálculo de que no era posible poder alimentar a estas personas. No habría manera de poder alimentar a las personas, hermano. Ya él había hecho un cálculo. Ya él lo había pensado. Y como el Señor que conoce los pensamientos, el Señor que conoce, hermano, todo de nuestra vida, ya había visto lo que había pensado Felipe. Y el Señor dijo, bueno, vamos a probar a este. Amén. Fíjense que en Mateo 14:15, no quiero que vaya allá, no quiero que vaya, solo le estoy dando la porción. En Mateo 14:15 se nos dice que la noche estaba cerca. Es decir, un dato que no nos dice Juan, pero que en Mateo 14:15 se nos dice que la noche estaba cerca. O sea, ya el sol se estaba ocultando y que ya, hermano, estaba cerca de que se pusiera oscuro, perdón. Y ese es un relato que no nos da, o es un detalle que no nos da aquí Juan, pero que lo encontramos allá en Mateo. Entonces, eso era un problema. Porque acuérdense, en aquellos tiempos no habían lámparas como las que hoy.
hay hoy. No había este tipo de luces. Entonces, de algo podemos estar seguros, y es de que la gente necesitaba comer. No nos dice, hermano, cuánto tiempo habían caminado desde donde estaban hasta donde habían llegado hasta ese momento. No se nos dice. Pero sí necesitaba comer, y el Señor lo sabía, y todos los discípulos lo sabían, porque lo más probable es que también los discípulos tenían hambre. Y tal vez esa fue la razón por la cual el Felipe dijo: tengo hambre, y si yo tengo hambre, también estos que vienen con nosotros. Y ha de haber volteado a ver para atrás y dijo: Dios mío, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Y empezó a hacer cálculos. Y empezó a ver: no alcanza. Entonces, fíjese, el Señor le pregunta: ¿de dónde compramos pan para que coman estos? Curiosamente, nosotros podemos preguntarnos, hermano, ¿por qué el Señor, verdad, preguntó a Felipe esto? Ya lo dijimos. Él era analítico. Él es el que estaba a cargo de la logística. Sabemos que Judas era el tesorero. Amén. Y es por eso que pensamos que Felipe era encargado de coordinar la adquisición y distribución de alimentos y provisiones. Una de las cosas esenciales del liderazgo, hermano, es la visión. Cuando se tiene un sentido común, no se puede ver la capacidad de Dios, hermano, para obrar en situaciones que humanamente son imposibles de lograr. Y es allí donde se ocupa la visión. Y Felipe en este momento estaba desarrollando eso. Él estaba en ese desarrollo, hermano, de parte del Señor, desarrollando esa visión como líder, como apóstol. ¿Por qué razón digo esto? Porque hasta ese momento, hermano, él miraba las cosas humanamente. Él, hermano, usaba su cerebro, hermano, de una manera tanto como cualquiera de nosotros. Y podemos hacer cuenta: no me alcanza. Nos llega el cheque y miramos los gastos, miramos el cheque y no nos alcanza. Humanamente no nos alcanza. Y es allí donde se ocupa el líder. Aquel al cual Dios le da esa visión, hermano, para que pueda ver lo sobrenatural de Dios. Por eso el Señor habló con él, por eso estaba tratando el Señor con Felipe en este momento. Y pueda que el Señor esté tratando con usted y conmigo quizás en este tiempo. Porque igual estamos como Felipe, que somos analíticos. Por ejemplo, ahorita si miramos, hermano, ¿cuántos sabemos acá? Cualquiera de nosotros ha de haber pensado ya: qué poquitos somos. Algunos de nosotros quizás ya pensó: ¿cuánto habrá salido de ofrenda? Si lo ponemos a dólar, ya hizo un cálculo. ¿Sí me está entendiendo lo que estoy hablando? Entonces Felipe era igual. Felipe era igual. Entonces viene el verso 7, verso 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. ¿Cómo ve? Ya había hecho el cálculo él. Felipe había hecho el cálculo ya. Y dijo: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. 200 denarios de aquel momento era casi, era casi el sueldo de un mes. Era el pago de un trabajo de un mes casi. 200 denarios. ¿Por ahí? No, creo que ganaba un poquito más, porque recuérdese que el mes tiene como 30. Por ahí anda. Sí, por ahí anda. Porque ganaban como 300 al mes. Denarios al mes. Entonces él ya había hecho la cuenta. Digo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Eso acontece con nosotros, hermano. Miramos, hermano, lo que tenemos, humanamente hablando, y decimos: no nos alcanza. Humanamente hablando decimos: no, pues, no la hacemos. No la vamos a hacer. Y todavía falta tantos días para que se acabe el mes. Todavía nos faltan tantos días para recibir el otro cheque.
Y empezamos a hacer nuestros números, ¿sí o no? ¿Ah? Y decimos no, como Felipe. Felipe en este caso ya había hecho, hermano, aleluya, el cálculo. ¿Cuántas veces hemos sido nosotros Felipe, hermano? ¿Ah? Somos Felipe cada vez que venimos a la iglesia y miramos las personas que estamos. Nos decepcionamos, ¿sí o no? ¿O no? ¿No nos decepcionamos a veces? ¿Ah? De ver la cantidad de personas que a veces venimos. ¿Ah? Cuando programamos y hacemos algo, hermano, hacemos también cálculos y decimos, no nos alcanza, no nos va a alcanzar. Ni aunque hiciéramos esto, ni aunque hiciéramos lo otro, nos alcanzaría. Pero sabe, le digo algo. A Dios le gusta cuando hacemos estas cosas nosotros. A Dios le encanta, hermano, cuando nos mira en esta forma. Cuando nos mira, hermano, pensando. Cuando nos mira, hermano, analizando las cosas, hermano, que nos acontecen, las cosas que vienen a nuestra vida. Y pienso, hermano, por un momento y digo, el Señor se ha de reír a veces de nosotros cuando nos mira, de que ya nosotros ya nos sentimos hasta derrotados. Ya nosotros ya estamos como vencidos. Como Elías, hermano, cuando estaba en la cueva. Le decía al Señor, Señor, mátame, porque solo yo he quedado. Fíjese lo que él decía. Porque, hermano, él ya había hecho cuentas y solo se contaba él solo. ¿Cómo ve? Él ya había analizado todo el pueblo. Y había visto, hermano, en el pueblo que no había, hermano, como un remanente que pudiese seguir al Señor, un remanente que pudiese servir al Señor, y solo se miraba a él como el único que le servía al Señor, como el único que buscaba al Señor. Y por eso es que él, hermano, analizando estas cosas, se había metido en la cueva y dijo, por un momento, le decía al Señor, mátame porque solo yo he quedado. Cuando el Señor se le aparece, le dice que, hermano, faltaban, oiga, 7,000 rodillas no se han doblado todavía ante Baal. Le dice el Señor, todavía no eres solamente tú el único que ha quedado, que me sirve, que me busca. Hay 7,000 más contigo que todavía me buscan. ¿Está entendiendo? Y a veces nosotros, hermanos, nos sentimos como el llanero solitario. Solo yo he quedado, Señor. Y hacemos números. Pero el Señor, que tiene un mayor panorama que usted y que yo, aleluya, siempre nos muestra, hermano, lo sobrenatural que Él es. Porque cuando, hermano, en lo natural para nosotros, en lo normal para nosotros, en lo humano para nosotros, hermano, no hay manera de que podamos nosotros mirar, hermano, una victoria. No hay manera de que podamos ver, hermano, como por la mano de Dios sobre nuestras vidas, sobre las situaciones que estamos atravesando. Es allí donde aparece lo sobrenatural de Dios, hermano, de manera que el Señor termina sorprendiéndonos. ¿O no? ¿Cuántas veces el Señor, hermano, nos ha sorprendido cuando nosotros no hemos visto victoria, cuando no miramos victoria, cuando no miramos que vamos a ganar, cuando no miramos que la vamos a hacer? Hemos visto la mano de Dios y hemos visto cómo Dios nos ha sacado, hermano, con mano poderosa. ¿Sí o no? Se me viene a mi mente, hermano, cuando el pueblo de Israel estaba contra el mar y contra el ejército de Faraón. La gente hacía números, decían, nosotros no tenemos armas, estos tienen armas. Nosotros no tenemos carros de guerra, estos tienen carros de guerra. Y vienen contra nosotros. ¿Qué dijeron ellos? Nos vamos a morir. Para eso nos trajiste hasta acá. Para morir, fíjese. ¿Y qué sucedió, hermano? Lo imposible. Dios abrió el mar para que pudiesen pasar ellos.
Y usted sabe cómo lo sacó el Señor. Felipe había visto tantos milagros del Señor, hermano, pero tantos. Y aunque él había sido un hombre, hermano, de una fe grande, porque le vuelvo a repetir, cuando el Señor le dijo, sígueme, él no dudó en seguirlo. Cualquiera de nosotros, hermano, en su estado, hubiéramos dicho, bueno, ¿para qué lo voy a seguir? ¿Sí o no? ¿Y qué gano yo con seguirlo? ¿Sí o no? Cualquier pregunta nos hubiésemos hecho, hermano, y hubiésemos dudado. ¿Y este quién es? Pero Felipe, hermano, sin dudarlo, lo siguió al Señor. Pero eso de ser analítico, eso de ser, hermano, muy pensativo en las cosas, había, hermano, muchas veces provocado que su fe menguara, que su fe, hermano, se debilitara. Y en este momento, después de haber visto tantas cosas de parte de Dios, después de haber visto tantas cosas, hermano, que el Señor hacía, en este momento, él miraba que no era posible que el mismo Señor que estaba con él hiciera algo sobrenatural. Y eso nos ha pasado a usted y a mí. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces el Señor ha hecho tantas cosas a favor de nosotros? Pero ha habido momentos en donde nosotros hemos visto y decimos como quien dice, no, aquí sí no puede el Señor. ¿Sí o no? Hemos pensado por un momento en donde que esto no tiene arreglo. Y a veces así, irónicamente, hermano, a veces, irónicamente nosotros decimos, aquí solo el Señor puede hacer algo. ¿Sí o no? Pero lo decimos sin fe, ¿sí o no? Lo decimos, hermano, nomás por decirlo, aunque es cierto. Pero lo decimos irónicamente como quien dice, solo el Señor lo puede hacer, pero sabemos que Él no lo va a hacer. Así, ¿sí o no? Aquí solo el Señor puede hacer algo, pero en la mente tenemos un bloqueo, en donde pensamos, solo el Señor puede hacerlo, pero Él no lo va a hacer. ¿Sí o no? Cuando el Señor Jesús dijo, hermano, ponga atención a lo que le voy a decir, que mayores cosas haríamos nosotros que Él. No dice gloria a Dios. No se alegra usted. Esto solo el Señor lo arregla, decimos nosotros. Pero nuestro corazón, al decir esa palabra, tenemos esto, pero no lo va a hacer. Así lo decimos. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Él ya había hecho. Imagínense que dieran, que por un denario le dieran, hermano, 100 panes. Ya había hecho la cuenta. 100 panes. Digo, si partimos en 3 partes el pan, nos alcanzaría de cada pan para 3 personas. Haga la cuenta. Y si daban 10 panes por un denario, 100 panes por un denario, ¿para cuántas personas alcanzaría? Y así, él ya había hecho la cuenta. Él ya había, hermano, hecho ese cálculo. Y por eso le dijo al Señor esta palabra. Felipe le dijo al Señor, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno de que ellos tomase un poco. Ya había hecho el cálculo él. Y cuando le dijo estas palabras, él se lo dijo, hermano, como quien dice, no hay manera de poder que se pudiese hacer algo. Versículo 8. Entonces uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, ¿qué le dijo al Señor? Un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿más qué es esto para tanto? A la incredulidad de Felipe se suma la de Andrés. Porque así somos, ¿sí o no? Oiga, para lo negativo nos sumamos.
Cuando es algo positivo, restamos. Cuando alguien se levanta y dice, no, esto sí lo podemos hacer, ¿qué hacemos nosotros? Pues allá hazlo tú, yo no voy. ¿Sí o no? ¿Ah? Y fíjense, si habemos 10 y uno jala y dice, sí, sí lo podemos hacer, el otro hermano dice, no, pues no. De los 8 restantes que quedaron, todos los demás se van con el que dijo, no, pues hazlo tú si puedes. ¿Sí o no? Y lo vemos, hermano, reflejado, hermano, cuando se recuerda cuando mandaron los espías. ¿Cuántos venían positivamente hablando? ¿Cómo se llamaban esos dos? Josué y Caleb. Ellos dijeron, sí, están grandes, pero podemos derrotarlos. No podemos, decir aquellos. ¿Se recuerda? Entonces esto es lo que pasaba acá. A la incredulidad que tenía Felipe, se viene y se suma Andrés y dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pedacillos más. Y 2 pececillos, perdón. ¿Qué es esto para tantos? ¿Cómo es? Fíjese que esto me lleva, hermano, a pensar por un momento en cómo, hermano, en esta situación que tenían, que se estaba dando, todos ponían su mente a trabajar, todos miraban a ver qué podían hacer. ¿Ah? Felipe ya había hecho la cuenta. Yo me imagino a Pedro, bueno, si ya Felipe hizo la cuenta y no la hacemos, no, pues ¿qué más puede hacer si él es el matemático acá? Él es la calculadora, digo. ¿Ah? Así que, ¿qué podemos hacer si él ya hizo la cuenta? Y luego aparece Andrés y viene y dice, bueno, aquí apareció un muchacho. Hay un muchacho que tiene allí unos panecitos y un par de pececillos. Pero ¿qué es esto para alimentar a tantos? Hermanos, yo creo que esta porción, hermanos, nos enseña para que nosotros, hermanos, no seamos ni como Felipe ni como Andrés. En una parte es bueno hacerlo, en una parte, pero en otra parte no. Porque ellos hicieron, bueno, Felipe hizo el cálculo, el otro presentó lo único que había. Pero ninguno de ellos creía de que el Señor pudiese hacer algo. Y así nos ha pasado y así nos ha tocado. Pero el Señor dijo así estas palabras, que para el que cree, todo le es posible. Es lo único que el Señor, hermano, nos pide y nos seguirá pidiendo, que creamos en Él. Eso es lo que el Señor, hermano, siempre ha exigido a la humanidad, que creamos en Él. Creedme, dijo Él. Pero creedme, dijo el Señor otra vez, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Creedme. Eso es todo. ¿Se acuerdan aquellas mujeres, hermanas de Lázaro? El Señor es lo único que les pidió. Si crees, verás la gloria de Dios. Hermano, hermana, con la mente usted puede ser un gran científico. Aleluya. Pero eso no quiere decir que usted tendrá la solución para todas las cosas. La solución, hermano, a todo para nosotros es creerle al Señor. Amén, amén. Vamos a quedarnos aquí en el verso 9. Recuérdese para la semana entrante, verso 9, y vamos a seguir la próxima semana, verso 10 en adelante hasta terminar. Oiga, ante la incredulidad, ante los cálculos, ante lo poquito que tenemos, hermano, y no nos deja ver que podemos solventar una situación, Dios, hermano, nos exige y nos pide
que creamos en Él. Amén. Que creamos en Él. Eso es lo que el Señor nos exige. Eso es lo que el Señor nos pide. Amén. Así es que esta noche, hermanos, solamente creámosle al Señor. Solamente creámosle a nuestro Padre que está en los cielos. Si Él lo dijo, es verdad. Si Él lo dijo, va a cumplirse. Si Él lo dijo, se va a cumplir. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Aleluya.